el Perú era de 7 peruanos. 7 eran los dueños en todo el Perú, de las grandes extensiones. Y todos los demás éramos servidores. Mi propio padre vivía en una hacienda acá en Lima. La casa era del patrón, la tierra era del patrón. Cuando querían se trabajaba y cuando no querían estábamos sin labor. Entonces sufría mucho mi padre para darme la educación que me daba. En 1952, a los 9 años de edad, Rosario Rivera fue testigo de la golpiza pública que recibieron 4 hombres arrestados en una protesta política. Y yo los vi atados en los postes de la casona de la comisaría y recibían golpes hasta que uno de ellos cayó al piso y empezó a vomitar sangre. Y sabiendo que eran obreros, yo identifiqué a ese hombre con mi papá, que era obrero. Entonces, llena de impotencia, me apreté las manos, mis dedos en mis manos y mis uñas hasta herir el puño. Y yo dije, algún día yo voy a empuñar un fusil y le voy a hacer tragar plomo a esos policías. Yo creo que ese fue el día que yo prácticamente había decidido hacer una lucha armada. Enero de 1959. Fidel Castro recibe una bienvenida de héroe como liberador de Cuba. La juventud de toda Latinoamérica sueña con el amanecer de una nueva era. Entre ellos está Rosario, ya convertida en activista política en Perú. Y yo quería capacitarme, quería ver la revolución en persona en ese lugar. Quería ser una colaboradora. Rosario viajó a Cuba en 1961 uniéndose a una brigada de 50 jóvenes de naciones vecinas. Se sintió encantada al verse bajo el mando del brazo derecho de Fidel, el Che Guevara. Y la primera impresión que tuve a los 5 días de estar allá era que 2 guajiras habían sido violadas por el ejército que estaba revolucionario que estaba comandando. Y esto llegó a oídas de Che Guevara. Y Che Guevara prestó atención a esas mujeres, tenía un alto concepto de ellas, base de la sociedad. Y convocó a todos los muchachos y preguntó y dijo, ¿quién de ustedes hizo una infamia contra 2 mujeres? Todos dijeron que no, pero las 2 guajiras estaban en una habitación y luego les hizo formar un círculo y llamó a las 2 guajiras y dijeron, ¿quiénes son? Y ellas señalaron y le dijeron a todos los soldados, quítense la camisa. Y ahí estaba la prueba de los rasguños que ellas habían hecho en su defensa. Yo estaba viendo de lejos, lo suficientemente cerca como para oír las palabras. Y luego mandó a hacer un pelotón de los demás compañeros y puso al frente a los 2 y los quemó a plomos. Entonces esto para mí fue grande, para mí fue justicia. Desde ahí yo comienzo a admirar más a Che Guevara, ¿no? Entonces metida en los trabajos colectivos, en las capacitaciones. Rosario se unió a las fuerzas del Tupac Amaru en su lucha contra el ejército peruano en la parte central del país. La guerra de guerrillas, la más fuerte, fue la nuestra, la del centro, la Tupac Amaru, el grupo Tupac Amaru, donde murieron muchísimos, desde cadetes, desde alférez para abajo, muchísimos soldados. La Guerra Fría continúa tomando fuerza en todo el mundo. En 1966, el Che Guevara, determinado a exportar la revolución estilo cubano a otras partes del mundo, se infiltra en Bolivia, donde forma un movimiento guerrillero de ataques sorpresivos a las Fuerzas Armadas bolivianas. En septiembre de 1967, el Che cruza al Perú en busca de nuevos reclutas. Entre ellos está Rosario. Mi encuentro con él en Puno, nos identificamos, recibimos clases y luego penetrar a Bolivia. Cuando varios miembros del grupo clandestino se reunieron en un restaurante cerca de las playas del lago Titicaca,
Rosario se sintió abrumada por el presentimiento de un desastre cercano. Y sentí y olía a traición en medio de todo el grupo de participantes y no me pude callar. Entonces me acerqué a él y le dije: comandante, considero que no es tiempo de penetrar a Bolivia. Y él me miró con una mirada escrutadora y despreciativa. Y le dije: siento que hay traición. Y me dijo: no es por el sentir, sino es por las evidencias. Y ahí es donde me escupió en la cara y me despreció y me botó. Hay dos maneras de matar a un militante: por la indiferencia y por el plomo de un fusil. Si yo había sido ignorada, había sido desarraigada de eso, era la humillación más grande que se puede recibir. El Che Guevara regresó a Bolivia como se había planeado. Su posición fue prontamente descubierta por tropas especiales bolivianas entrenadas por los Estados Unidos. Y yo sé que él habrá pensado cuánta razón hubo en lo que se le dijo, pero ya era tarde. El traicionero estaba entre los mismos. El Che resultó herido, luego capturado y finalmente ejecutado por los soldados bolivianos. Para Rosario fue una pérdida devastadora. Aún así decidió seguir en su lucha. Y muerto el Che, entonces comienzo a trabajar en otro rumbo. Rosario se estableció en Lima, realizando obras sociales en algunos de los barrios más pobres de la ciudad. En 1971, dirigió planes para una huelga nacional que detuviera totalmente la economía del Perú. El 3 de diciembre del mismo año, mientras ella esperaba a los otros líderes para una reunión final antes de la huelga, recibió la noticia de que sus camaradas habían renunciado a la causa por sobornos lucrativos. Para mí fue un fracaso más y el dolor para mí era mayor. Airada y preocupada, Rosario encendió la radio y escuchó un anuncio que le llamó la atención. Y dijeron: atención, pueblo evangélico de Lima, llegó Luis Palau y Bruce Del Monte. Se estará hablando el tema sexo, droga y juventud en el cine Tupac Amaru. La entrada es completamente libre. Y yo toda esa tarde, rumiando mi derrota, con un niño a cuestas, no sabía cómo apagarla, lo que tenía. Y como no tenía más nada que hacer, y al día siguiente había que informar al partido, yo me fui a esa conferencia. Rosario llegó temprano y se sentó enfrente. Entonces ella observó a un hombre que entraba al teatro con un trombón en sus manos. Era Bruce Del Monte, un americano cuyo verdadero nombre era Bruce Woodman. Era parte del equipo de Luis Palau. Y comenzó a hacer malabares de música, alistándose ya para el evento. Y yo lo miraba con un odio porque era gringo. Y lo miraba como alguien que manipula las masas con un aparato. Y al poco tiempo hace su ingreso Luis Palau, blanco, de pelo castaño, tipo latino. Y yo lo miré con odio también y dije: ahí va a subir lacayo, su servidor del gringo. A los pies de la cruz tiene que hacer una decisión. ¿Qué camino voy a seguir? Ahora, este camino es un camino de paz. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero cuando el mensaje vino, no fue el sexo, droga y juventud. El título de su mensaje fue Los 5 infiernos. Y yo me vi radiografiada en esos 5 infiernos. La Biblia dice: Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Entonces yo dije: pero estos tienen su servicio de inteligencia tan bien desarrollado que primero me detectan y ahora dicen toda mi vida. Por una sencilla oración de fe, usted lo invita a Cristo al corazón. Y ya terminó el mensaje y él llamó a la gente, lo que hace en toda campaña, y yo pasé a investigar qué hacía con la gente que pasaba. Creo en ti, Señor Jesús. Y me largué, me fui a mi casa. Y sería pues 10, 11 de la noche, no sé. Atendí a mi niño en sus necesidades y yo me tiré en la camita vieja que tenía
con las pocas frazadillas que mi pobreza vivía. Pero mientras dormía, un sueño extraño comienza a suceder conmigo. En su sueño, Rosario vio como una gran ola caía sobre la ciudad de Lima, destruyendo todo en su camino. Me desperté y dije a mí misma conversando: ay, Rosario, Rosario, sabes que la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Y este parlanchín del conferencista tanto ha podido impactar en ti. Échate a dormir, Rosario. Vi una vez más a mi niño y me volví a acostar. Y el sueño continuó. De pronto todo el globo terráqueo se oscureció completamente y en el cielo se abrió una luz como un rectángulo, una luz blanca, pero en esa luz aparece un libro negro con todo el borde dorado, y una mano en el aire fue hacia ese libro y la abrió. Y una vez que la abrió, señalando su dedo en el lado derecho, primera fila, una voz que yo jamás podré imitar, jamás podré entender. Pero esta voz remecía toda la naturaleza y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces desperté asustada, empapada en sudor, y me alegré que solo fuera un sueño. Y yo me agarré la cabeza y dije: eso no es verdad. ¿Dónde encuentro ese maldito libro negro para comprobar si eso que oí es verdad o es mentira? Ya alguien le había dado una Biblia a Rosario hacía algunos años. Jamás se había molestado en abrirla. Simplemente la había abandonado en una canasta con otros libros y revistas. Una vez que la encontró, Rosario se puso a buscar el pasaje que había visto en sus sueños. Yo solo sabía que era más o menos de la mitad adelante, parte derecha, la primera parte. Y entonces lo encontró. Mateo capítulo 4, versículo 4. Y en acto de honestidad comencé a leer otra vez. Y cuando la leía, eran como púas clavando mi pecho. Y en esa segunda lectura que la fui leyendo, yo siento como un vértigo, que mi cuerpo se quiere desvanecer, y haciendo un esfuerzo por no caerme, yo caigo al piso de rodillas. Y ya en el piso dije: ¿qué hago? Y en ese ¿qué hago? Vino la respuesta. Una luz brillante inundó el cuarto de Rosario. Al levantar la vista, Rosario vio descender la forma de Jesucristo. Al acercarse a ella, vio sus pies y sus manos traspasados por los clavos. Y cuando descendió más de cerca, me tendió la mano y yo tuve dos reacciones. La reacción del hombre que necesita a Dios. Estiré para agarrarle. Y cuando mi mente me traiciona y me dice: tú mataste, tú no eres digna, yo bajé la mano y agarré con esta mano y decía: no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Pero Él me tocó, no importando mi negativa. Y yo caí desplomada al piso como fulminada por un rayo. No recuerdo más. Cuando yo desperté, era un glorioso 4 de diciembre de 1971, día martes, 6 de la mañana. Mi cuerpo estaba tirado en el piso, estaba empapada de sudor, mi camisón de dormir. Pero cuando me levanté, mi cuerpo no tenía peso. Todo el odio que yo tenía, todo el peso que yo tenía, había desaparecido. Por primera vez en mi vida, yo conocía lo que es el amor de Dios. Desde entonces comencé a devorar las Escrituras, desde el comienzo hasta el final. Después de 2 años de leer la Biblia por sí sola, Rosario se unió a una iglesia local. Esta es una foto de ella con su hijo Miguel, tomada el día de su bautismo. Comienzo a descubrir a Jesús tan bello, tan grande, tan hermoso, tan amoroso.
tan lleno de misericordia que como Él no hay otro. Por eso me tiene sirviendo entre pueblos jóvenes, entre niños sin padre, tuberculosos, entre mujeres abandonadas y entre los hermanos más relegados. Es mi lugar de trabajo. Yo no puedo estar en un lugar donde hay comodidad. Ahorita tengo 300 niños con problemas, con las cuales estoy trabajando, con comedores, con colegios y con las mujeres capacitándolas en el servicio al Señor, fieles a su iglesia, fieles a sus autoridades, fieles a sus pastores, pero como ejército del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Si el comunismo avanzó en 40 años, todo el mundo, ¿por qué el poder de Dios, si está dado a nosotros y la palabra es viva? Hay 2000 años y todavía no conocen al Señor en muchas partes del mundo. Un guerrillero o un revolucionario o un terrorista, nada le va a doblegar, hermano. Ni la violencia, ni la muerte, ni la necesidad. La única armadura que le puede doblegar es la genuinidad de una vida cristiana y el amor que da este cristiano a él. No hay otra armadura. Vive Jesús, el Dios vivo, y Él está cerca de ti. Recíbelo, recíbelo, y Él te bendiga ricamente como lo hizo conmigo.